Sí, las aves playeras son este grupo de aves que comparten características anatómicas y fisiológicas y de comportamiento, de uso de hábitat. Son básicamente aves que tienen picos largos, patas largas, son como y están muy asociados a humedales, a zonas de fango, a zonas de playas arenosas también y a pastizales, pero siempre con humedad, relacionados a humedales, dependientes de humedales. Son alrededor de unas 50 especies, de las cuales unas 40 son migratorias. Esto quiere decir que los compartimos con varios países, desde en todo el hemisferio occidental o el continente americano. Y han estado descendiendo por varias razones. En realidad no se sabe exactamente, pero se cree que hay varias, pero lo principal es el hábitat. Pérdida de hábitat o degradación del hábitat a lo largo de sus rutas migratorias, porque la mayoría se reproducen en el norte, en las zonas árticas y subárticas, donde casi no hay pérdida de hábitat, y se cree que está ocurriendo en sus zonas de migración o de invernación. Algunas recorren hasta 25.000 kilómetros en su viaje redondo desde el Ártico hasta Sudamérica y de vuelta, ¿no? Porque hacen dos migraciones, una de otoño, que es de norte a sur, y en primavera de sur a norte. Entonces, la importancia de las aves playeras es de que son buenos indicadores de la salud de estos humedales que usan. Entonces, si las aves playeras están descendiendo, indica que hay algún problema con esos hábitats y por lo tanto también podría haber problemas para el humano y para las actividades productivas, ¿no?, que se dan en esos humedales. Bueno, la función, esos son reguladoras, ¿no?, de las poblaciones, de eventos de todos estos sitios. Y se podría decir que el ver agregaciones, porque se congregan en estos sitios ricos en alimentos, son como un tributo a la productividad de esos sitios que usan las aves playeras, ¿no? Con el cambio climático lo que está ocurriendo, una de las cosas, varias cosas, ¿no?, pero una de las cosas que está ocurriendo es que hay un desacoplamiento, o sea, de los picos de recursos alimenticios para las aves. Cuando ellas migran, tienen que llegar a un sitio donde hay mucho alimento, porque te digo que se agregan en estos sitios, entonces debe haber bastante alimento. Y luego siguen a otro, y de regreso en primavera también, y cuando llegan a sus zonas de reproducción, se van al norte porque allá en la época de reproducción hay un bloom, hay una explosión de insectos y comen muchas larvas y alimentan a los pollos y todo eso. Entonces el cambio climático está causando que estas temporadas de explosiones de alimento, tanto en la migración como en la zona de reproducción, cambien y las aves no lleguen a tiempo, ya llegan antes o llegan después, pero no están acopladas, ¿no?, como ocurría en un pasado. Entonces ya se ha comprobado eso de que hay un desacoplamiento. Lo otro también es de que el cambio climático está aumentando la intensidad y la frecuencia de tormentas, tanto de invierno como de verano, ¿no? Entonces eso estaba causando destrucción de hábitat también, y también hay incremento del nivel del mar. El nivel del mar, obviamente, las aves playeras comen en planicies fangosas cuando está la marea baja. Cuando sube la marea, pues no pueden acceder, ¿no?, porque está muy hondo para ellas. Entonces, con el aumento del nivel del mar, pues se pierde hábitat que estaría bajo el agua, ¿no?, que estaría inundado, entonces no accesible a las aves. Entonces sí puede causar bastante problema. Otra razón, precisamente esa preferencia que tenemos los humanos por las zonas costeras, por las playas arenosas sobre todo, son de las más visitadas, y por lo tanto hay conflictos cada vez más entre disturbio humano y las aves, ¿no? Entonces aquellas aves que llegan, imagínate un maratonista que viniera volando, que viniera corriendo en este caso, y llega a descansar a un sitio y alimentarse para seguir. Es lo mismo que pasa con las aves, ¿no? Llegan a un sitio a descansar y venimos los humanos y las hacemos volar. Entonces, en vez de estarse alimentando, están gastando energía por evadir a los humanos, ¿no?
Entonces en algunos sitios lo que se ha hecho es de que se comparte la playa con las aves. Se ponen letreros donde dice de aquí solo se permiten aves, ¿no? Por no decir que no se permiten humanos. Entonces hay sitios así llenos, así de bañistas, por decirlo así, y sitios donde están los pájaros, ¿no? Para que descansen y se alimenten. Pero aquí en México todavía no hay un manejo activo de esa forma. El noroeste de México en general es muy importante para las aves playeras migratorias. Tenemos 12 de los 16 o 18 sitios en México y 7 están en la península. Obviamente las más importantes son sin duda Laguna Ojo de Liebre, Guerrero Negro, incluyendo la Salinera, exportadora de sal. Tiene una categoría hemisférica porque alberga más de el 30% de algunas poblaciones y más de 100,000 aves en un año. ¿Se refiere a Vizcaíno, esta zona de...? El Vizcaíno, sí. Sí, en Ojo de Liebre, en Guerrero Negro. La presión ahí está fuerte, pero sí. Por ejemplo, una industria como la salinera, ¿convive bien? Sí, fíjate, las salineras son buen hábitat para las aves playeras. Porque hay un lugar de asiento, ¿no? Sí, y la misma salinera restringe mucho el acceso, entonces ahí sí está para que veas protegido por el interés industrial, ¿no? Entonces no hay acceso al humano tan fácil. Sí, la red hemisférica de reservas para aves playeras surgió en el 1986, o sea, el año pasado cumplió 30 años. Y en ese periodo de tiempo, en 30 años, ha designado 99 reservas para aves playeras en todo el continente, desde Alaska hasta Chile. Obviamente esto implica millones de hectáreas, ¿no? que están designadas como reservas como en 15 países de todo el continente. Y quiero mencionar que las aves playeras en sus zonas de reproducción están muy distribuidas muy ampliamente, pero cuando migran y cuando invernan están agregadas o concentradas en unos cuantos sitios. Y entonces por eso se da esta designación de estos sitios que reciben estas grandes agregaciones de aves playeras y se designan como reservas para aves playeras. Hay sitios que puede haber hasta el 50 o el 60% de la población mundial en un solo sitio. Pero hay otras que sí, por ejemplo, algunas, por ejemplo, machos de la misma especie se distribuyen más al norte, las hembras van más al sur, los juveniles migran primero, etc. Entonces sí hay una gran variabilidad, pero sí el asunto es ese, o sea, de que hay estas concentraciones y que por eso un sitio que recibe, te imaginas, 40, 60% de una población le pasa algo, pues sí es un golpe a la población muy importante, ¿no? Entonces sí se necesita y además son recursos compartidos, ¿no? Porque no son ni de México, ni de Alaska, ni de Chile, sino son recursos que pasan por aquí, están un tiempo y se van, o sea, es de ellos y de nosotros, entonces es algo, también una responsabilidad compartida, ¿no? Sí, la red de reservas, como te mencionaba antes de entrar al aire, no es vinculante, no es algo legal, sino es algo voluntario. Se toma en cuenta, obviamente, la importancia biológica del sitio para designar un sitio, pero también se tiene que obtener el aval de los manejadores del sitio. Entonces, por ejemplo, para designar a la reserva Valle de Todos Santos como reserva de la red, se tuvo que lograr cartas de apoyo, comprobar primero la importancia biológica, o sea que hubiera más de 20,000 aves al año, pero también que hubiera una carta de compromiso del municipio, de la CONAM, porque es sitio Ramsar ahí también, y del gobierno del estado, del SPA, que le llaman Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California.
Pero sí hay otros tratados como Ramsar precisamente que son vinculantes y que sí México es firmante de ese tratado y por ley o legalmente está comprometido a proteger humedales, no las aves, pero sí a los sitios que usan las aves, ¿no? En este caso a los humedales. Sí hay sitios en Sinaloa, sobre todo en el norte de Sinaloa, que no han sido designados y que podrían ser potenciales de ser parte de la red también. Navachiste, por ejemplo, y hay otros pequeños humedales ahí también. Sí, definitivamente. Por un lado también el problema es que somos muchos humanos, ¿no? Cada vez, o sea, la población humana crece más y las actividades que hacemos también son más. Entonces todo eso va reduciendo los espacios naturales para la fauna en general, no solamente para las aves. Entonces sí tenemos que aprender a compartir ese espacio con la fauna silvestre, ¿no? Entonces por eso estas reservas son importantes. Pero algo que hace mucha falta también es yo creo que el sector académico se acerque a los medios de difusión para que la gente conozca, ¿no? Porque mucha gente no conoce. Entonces si no conoce, como dice la frase esa gastada, pues si no conoces, pues no lo quieres y si no lo conservas. Entonces, pues de eso se trata. Yo creo que a través de los medios de comunicación demos un poquito más de divulgación para que el público esté consciente y aprenda y se llama, por ejemplo, los perros, ¿no? A todos los que nos gustan los perros, nos gusta llevarlos a las playas a que correteen a las aves, ¿no? O sea, porque entonces, pero eso, y es difícil, sería difícil, y luego aparte hay muchos perros, o sea, necesitamos más programas de control, ¿no? Sí, de control de perros y gatos. De la población, ¿no? Sí, y también nosotros pues aprender de que pues no está bien que los perros se diviertan correteando a las aves, sobre todo si son migratorias, bueno, de cualquier ave, pues, pero te imaginas, como te decía, si son migratorias, quieren descansar y los... Después de 12,000 kilómetros y medio en su parada, penúltima y les parada, echamos el ¿no? perro. Sí, Sí. Yo pienso que el éxito de la red de reservas a nivel de todo el continente va a depender de convencer a los gobiernos también de que le metan más al manejo activo, ¿no? Y de que apoyen más a las áreas naturales protegidas.